Avanzamos, se suma a Radiografía David Bernal, representante de Juan Díaz. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Félix, qué gusto poder compartir contigo y toda tu espectacular audiencia que nos acompaña. Bueno, vamos a hablar de las reformas al Consejo Municipal, ahora en el marco que este Consejo ahora tiene una nueva junta directiva. Los concejales tuvieron la oportunidad de someter a votación. Hay nuevas autoridades a cargo de este Consejo, pero ¿qué está pasando con el reglamento de este Consejo? ¿Cuándo fue la última vez que se reformaron las reglas del juego? Bueno, este reglamento data del 2010, pero su lectura y escritura puede ser del 1810. Te diría de una manera muy fácil, porque sigue siendo un ritual, una ceremonia protocolar, antigua, que no se cumple en muchos casos. Y no se cumple porque es evidentemente que no se puede cumplir cuando hay normas que están muy desactualizadas. Y que también fue hecho por una realidad de una ciudad que no es la de hoy. Una ciudad que ya tiene más de prácticamente 1 millón de personas en todo lo que es la ciudad de Panamá, con poblaciones que siguen creciendo, pero que necesitan poder llegar de una manera mucho más accesible a la información. Y hay temas que son básicos, pero que cambian diametralmente la percepción y también el uso de la información, porque la información es un derecho para el ciudadano y tenerla de manera accesible permite mucha participación. Un ejemplo sencillo es que a veces nos consultan los ciudadanos, oye, ¿en qué momento se hizo el cambio de zonificación? ¿En qué momento hubo por lo menos esta discusión de este evento? Inclusive periodistas a veces consultan, oye, ¿qué decía el acuerdo? ¿En dónde está? Y a veces no se puede encontrar de una manera digital ese expediente o ese seguimiento virtual. No hay un expediente, un archivo digital. Y para que vea qué tan fehaciente es esto, uno va a la página de la Asamblea Nacional y uno puede conocer la agenda de las discusiones que están por comisión, cuáles son los temas que se van a discutir, en qué horario, en qué lugar y cuándo se discutió. Incluso uno puede ir y descartar todos los anteproyectos que están en discusión y que se van a discutir para tener esta información previa. Eso es imposible ahorita en el Consejo Municipal. Y esto es lo que nos lleva a tener una discusión de los debates que no pueda ser enriquecida. El Consejo Municipal no tiene una página web. No tiene página web. Sí, estoy haciendo la verificación. ¿Cómo ven las asistencias? La página de asistencias? la Alcaldía de Panamá. La Alcaldía de Panamá, la Dirección de Legal, publica el acuerdo final, el producto final de ese acuerdo. Pero muchos de esos acuerdos pasan por comisiones, pasan por participación ciudadana. En algunos pueden pasar por algunos expertos que son invitados. Y hay acuerdos que son necesarios que la población esté empapada. Por lo menos temas de talleres, que a veces involucran otras instituciones como en temas de salud, temas que tienen que ver con los permisos para poder otorgarse a algunas construcciones y demás, pasan por reglas, horarios y demás, donde las personas quieren decir, ¿a quién acudo? ¿Cómo acudo cuando están haciendo todos estos cambios? Cuando yo quiero saber cuál es mi derecho, porque a veces viene un dueño de terreno y dice, no, es que este es mi derecho, yo tengo mi taller. No, ese no es tu derecho porque no tienes esa zonificación. Que tú puedas tener un bien o un mueble no te permite operar todo tipo de actividades si no está de acuerdo al uso permitido. Pero los ciudadanos no se pueden empoderar de sus derechos si no tienen una información accesible a ella. Y desde ahí el objetivo es que el Consejo Municipal pueda tener un cambio completo para permitir mayor transparencia en las discusiones, y no es que sean oscuras, es que no son accesibles a la comunidad, por lo menos una página web que permita que al momento de tú presentar un anteproyecto, al momento de llegar a una comisión, tenga ya los insumos de retroalimentación de las personas, o que tú puedas ir a esa comisión, a esa sesión, sabiendo que es un tema de interés, que se puedan publicar las listas de asistencias y también las formas de votaciones, que hay un archivo, un expediente electrónico, que cualquier ciudadano pueda presentar un anteproyecto y que pueda ser inclusive presentado y sustentado por los ciudadanos. Entonces desde ahí sí le hace falta mucha más vida al Consejo Municipal, y temas que son normativos como que las mujeres solamente pueden venir en vestido, o que solamente se tenga que aplaudir o que se tenga que levantar la mano. Esos temas están obsoletos en esa norma, y si bien se hace una contación nominal y queda registrado en acta, podemos fielmente tener un expediente electrónico digital para generar mucha mayor participación de la ciudadanía. Entonces, estos pequeños cambios, aunque sean pequeños, empiezan a generar una nueva dinámica, que es lo que se busca. Este Consejo Municipal en la era de las cavernas se debe a la falta de presupuesto o a la falta de voluntad política de los concejales que han llegado a la junta directiva de este consejo. Yo creo que tal vez no se ha sentido la necesidad de ese cambio como urgencia, pero si nosotros vemos las ciudades más modernas han pasado todas sus plataformas a digital, y el consejo tiene que hacer lo mismo. Yo diría que también es
tener y confiar en que los cambios son necesarios y son profundos, porque una ciudad tan moderna como la de Panamá no puede seguir teniendo 50 comisiones en un consejo que no se reúnen, no tenga un secretario tecnológico digital que esté promoviendo y garantizando esos expedientes virtuales. Y por lo menos el presupuesto del Consejo Municipal tiene que ser fortalecido. En estos momentos nosotros no contamos por lo menos con expertos dentro del Consejo para poder retroalimentar parte de las discusiones. Se permite, pero no se encuentran... Ustedes están peor que en la Asamblea Nacional. Sí, entonces. por supuesto. Por supuesto, pero así no se puede administrar una ciudad, porque los ciudadanos confían en que las capacidades de fiscalización y de seguimiento que tengan los concejales permita poder hacer que se cumplan estas normas. Nosotros, como concejales, y hasta yo he pensado, ¿por qué no tenemos un consejo un poco más cerca de las comunidades, por lo menos en el Consejo del Este, que pueda permitir a representantes que tienen problemas en común, hablamos por lo menos de Tocumen, 24 de diciembre, Mañanita, en donde temas como la seguridad o temas de recolección de la basura o temas como el circuito del agua del anillo permita a estos representantes presentar con mucha mayor fuerza proyectos en donde la autoridad central o las direcciones regionales de las instituciones de gobierno central tenga que atender con una mayor prioridad, porque a veces uno va solo como concejal o solo como representante, pero si va como cuerpo de una comisión más organizada, tendremos mayores capacidades para poder determinar la prioridad de los presupuestos. Temas como una calle, eso no se termina simplemente donde empieza y termina un corregimiento, son temas que a todos nos incumben, temas como la basura, donde las competencias nosotros de fiscalización a veces son muy limitadas y por eso se necesita fortalecer al Consejo. Nosotros nada más tenemos las pagas, las dietas de las sesiones, pero las comisiones que se tienen que discutir y transformar todas los acuerdos que tienen que ver con su unificación, con aspectos legales, no tienen y no son remuneradas tampoco. Entonces también desincentiva la participación y que algunas cosas simplemente no se discutan o que pasen y se archiven. Creo que desde ahí también debe haber un fortalecimiento a la capacidad de gestión del mismo Consejo. En la Asamblea Nacional, de acuerdo al reglamento interno, si los diputados se ausentan por muchos días, no reciben ningún tipo de descuento. Y sobre ese tema, la Asamblea Nacional no ha logrado aprobar modificaciones en tercer debate, por ejemplo. ¿En el Consejo Municipal ocurre lo mismo si un representante se ausenta? Sí, eso está en la norma y la aplicación la hace el presidente del Consejo. Es decir, al momento de tomar la lista de asistencia, si el concejal no asiste, por supuesto que no se le paga. Eso sí. ¿Pero se cumple o siempre hay un vacío? No tengo un informe de poder auditoría, pero creo que debe cumplirse. Creo que es muy fácil saber cuando un concejal no va. Pero bueno, nosotros visualmente, pero la ciudadanía no sabe, por lo menos en un mes, cuántas sesiones hubo, a cuántas participó, porque es un esfuerzo que queda invisible. Usted sabe que es agarrar 2 y 3 días de la semana y tener que combinarlo entre estar en la comunidad, atender administrativamente los asuntos de la comunidad y también hacer la función de concejal, pero esa función sea invisible porque no se transmiten en vivo las comisiones, las comisiones, tampoco está el registro de asistencia y de participación digital, entonces eso queda simplemente en un documento en papel, produciendo más papel. Todos esos archivos deberían ser digitales y públicos y transparentes. El Consejo es una cámara de discusión, hay comisiones, como usted lo ha mencionado, y las comisiones son para analizar esos acuerdos que deben ser aprobados en la Cámara de Representantes, pero esas comisiones en la práctica no están funcionando. Sí, porque entiendo que también hay representantes que una vez se escoge la junta directiva son asignados a comisiones específicas. Sí, hay varias comisiones, hay unas que se reúnen más que otras, hay otras que han quedado prácticamente obsoletas, unas comisiones por lo menos de asuntos internacionales, no está tomando algunas comisiones de salud pública que no están teniendo la beligerancia que tenían que tener y por eso parte de la propuesta del Consejo es mantener 3 o 4 comisiones permanentes, que se amplíe esa junta directiva, que sean remuneradas plenamente, pero que tengan también competencias para poder hacer mayor fiscalización a la gestión alcaldicia, que tengan capacidad de también presentar iniciativas para el gobierno central para facilitar la descentralización de competencias, porque hablamos de descentralización no solamente de dinero, estamos hablando de descentralización de competencias, que tengamos mayor capacidad de decir, bueno, ¿qué está pasando con los talleres, con los permisos, que con la accesibilidad de los ciudadanos para poder darle seguimiento a su expediente y eso que se pueda hacer desde el Consejo Municipal y que si se requiere una comisión más especializada, por lo menos de deporte, una comisión de honores, entonces se cree y desaparezca inmediatamente para no tener comisiones que no se han reunido. Si somos más de 10 o 12 comisiones, preguntan cuántas sesiones ha habido de esas comisiones. Pocas, porque no son remuneradas, porque no cuentan con personal técnico, también porque
involucraría gran tiempo de la gestión que es reducida del trabajo que queremos hacer en las comunidades, por lo cual ese trabajo adicional y esfuerzo sí tiene que ser reconocido, pero también tiene que tener mayores capacidades para tener incidencia real, porque las personas no quieren saber de reuniones, la gente quiere saber de resultados, pero si las comisiones no tienen las herramientas, los instrumentos para generar los resultados, tampoco se van a lograr. ¿En este quinquenio están abusando de los acuerdos con urgencia notoria? Sí. Porque hay contratos que vencen dentro de 2 o 1 año y desde ya la autoridad sabe que debe ponerse de acuerdo con los representantes para analizar el tema contractual. Pero en la práctica se espera hasta el último día y los representantes, urgencia notoria, sin leer absolutamente nada. Bueno, en mi caso yo todo y cada uno de los acuerdos lo paso por un tamiz de revisión, no llego a aprobar los acuerdos sin leerlo y analizarlo, pero sí hay un problema también en la misma forma de gestión, se permite colocar acuerdos por inclusión, pero esos acuerdos de inclusión no están digitalmente disponibles al momento de las discusiones. Esa era una de las principales reformas, ahora que lo mencionas, que deben ser clave. Todo acuerdo, toda inclusión debe ser tramitado y debe quedar y reposar en un expediente digital y virtual para que al momento de las comisiones no haya duda, que al momento de discutir todo está presente, digitalizado para poder inclusive discutirlo y debatirlo antes. Igual en la asamblea, no hay discusión si la agenda no está aprobada el día anterior. Bueno, aquí la agenda se aprueba 2 días antes, pero las inclusiones no se logran leer y no se logran visualizar hasta después. Hay una confianza ciega y eso es porque es legal y lo permite. Esas son reformas que efectivamente, Félix, has dado en el clavo, en donde hay pequeños cambios que hay que realizarse. Y hay un ambiente favorable donde se puede hacer ese cambio de esa reforma, y creo que los ciudadanos y sobre todo los accesos a la información por parte de la comunidad periodística, de estudiantes, de la misma población, lo va a notar de manera inmediata. Yo creo que eso es un punto de, ojalá en las próximas conversaciones ya estemos hablando de en qué etapa está y que podamos tener ese nuevo reglamento para decir, oye, ya tenemos una página web del Consejo Municipal que tiene todos los reglamentos, tiene las formas de denunciar, dónde se hicieron los acuerdos, si hubo cambios de unificación, si no hubo, si dentro de las comisiones legales los permisos están o no están. Y eso sí cambiaría automáticamente la percepción del derecho del ciudadano para poder defenderse. De acuerdo a la normativa, ¿cómo debe aplicarse estas reformas? ¿Cómo debe surgir? ¿Va a una comisión en específica, debe ser aprobada o va directo al pleno del Consejo Municipal? Mire que tiene todas las opciones posibles. Nosotros como concejales debemos presentar un proyecto borrador, un anteproyecto, lo presentamos. Eso depende si uno lo solicita por urgencia notoria o lo solicita directamente a la comisión. Que todavía no está listo, ese documento no ha sido redactado. Estamos armando un borrador, hay una propuesta que estoy elaborando y estoy buscando retroalimentación antes de presentarla como estructura, como equipo, para poder presentarla y que esté retroalimentada desde el inicio, desde la base, y que una vez llegue al Consejo Municipal ya pueda ser visto de manera favorable para todos. ¿Cuántos votos necesita para hacer realidad una reforma en el Consejo Municipal? En este momento la mayoría, que podría ser 18. Con 14, con la mayoría de la mitad más 1, ya somos 26 en total. Oiga, pero ¿esto es algo de los representantes independientes o de partidos en específico, o usted lo ha conversado con representantes de partidos tradicionales que también están de acuerdo reformar y esclarecer las reglas del juego en este consejo importante? Mira que he tenido conversaciones con distintos concejales, principalmente con los de Vamos, me han dicho, David, esto es necesario, urgente. Lo he conversado también con colegas de partidos, han dicho, mira, eso lo habíamos querido hacer, pero no se había logrado. Entonces creo que en estos momentos sí hay conocimiento y conciencia de que el reglamento interno tiene que ser actualizado, pero tal vez por las condiciones que se habían dado, no habían sido tan evidentes estas reformas, y sí hay conocimiento y conciencia de que se tiene que cambiar. Entonces no he visto una oposición directa, pero sí he visto con temor de que esto pueda ser mal utilizado, esta reforma, como para sancionar un tipo de gestión en específica. Es decir, es que que no puedan ser visto como atacada una gestión de un concejal, ya sea de cualquier corregimiento. No es para eso, es para que funcione realmente el consejo. ¿Debe llegar un representante, Vamos, a la presidencia de este consejo? Debe llegar a la presidencia, a la vicepresidenta, a la junta directiva. Pero por el momento van invictos en derrotas, porque se han dado varias elecciones y Vamos no ha logrado los acuerdos para... Y cuando hablo de acuerdos, los acuerdos con los partidos que son mayoría para poner a un Vamos, por ejemplo, en la junta directiva o en la presidencia de este consejo. ¿Qué ha pasado? Hay una frase en latín que dice, dies certus an incertus quando. A veces el día va a ser cierto, pero no se sabe cuándo. Aquí hay que seguir
conversando, luchando, presentando reformas, presentando cambios hasta que esa situación sea posible. Pero ¿Es eso va a difícil pasar. convencer a un representante de un partido tradicional? Si hay una alianza previa es complejo, porque ya si hay un acuerdo previo, una alianza previa, acuerdos previos, desarticular eso no solamente lleva como la voluntad individual, sino que a veces hasta se consulta para poder. Entonces cuando uno hace un pacto, un acuerdo, ¿cómo tú lo deshaces? Haciendo real y haciendo no solamente partícipe a las personas, sino este es el objetivo para vamos. Digo, este es el objetivo para hacia dónde vamos. ¿Estamos de acuerdo en ir para allá? Si estamos todos de acuerdo de que esto es un problema, por lo menos todos podemos luchar hacia eso. Y también requiere mucho desinterés individual, de poner cualquier aspiración individual y también buscar aspiraciones colectivas. Yo tengo aspiraciones colectivas. Significa que ante una situación de beneficio individual frente a un beneficio colectivo, yo siempre voy a aspirar a un beneficio colectivo. Es decir, si a mí me toca en determinado momento, como Juan Díaz, tener que ceder algo para que la ciudad de Panamá esté bien, yo lo analizo seriamente porque al final yo soy panameño y la ciudad depende de todos. Pero de la misma manera, yo le pido esa conciencia a otros colegas que si hay que ceder para poder beneficiar al corregimiento por situaciones específicas, eso tiene que pasar. Y realmente muchas de estas reformas pasan por el desorden que estamos impulsando, por lo menos desde Juan Díaz, por el desorden urbanístico que hemos tenido, que nosotros somos el corregimiento más inundable, que tenemos la mayor cantidad de áreas inundables del país y que nosotros no hemos logrado reformas estructurales porque no hemos tenido la respuesta de otras instituciones o a veces no se han logrado los cambios de la manera urgente. Entonces, en estos momentos, Juan Díaz sí sigue siendo un foco en deuda que tiene la ciudad de Panamá para poder mitigar las inundaciones. Y eso no se ha hecho y ha seguido creciendo la ciudad y esa deuda histórica la siguen teniendo con el corregimiento de Juan Díaz. ¿Y qué le han dicho las autoridades cuando usted eleva estas inquietudes a las autoridades encargadas del gobierno? Nosotros en el Consejo sí hemos obtenido el apoyo de los concejales para declarar los estados de emergencia, para declarar los acuerdos municipales que conllevan por lo menos proyectos prioritarios, pero eso ya escapa. En estos momentos hay un proyecto que tiene el MOP está trabajando en la mitigación de las inundaciones, creando nuevas aceras en conjunto con la Junta Comunal, se están creando nuevos sistemas de drenaje, pero las reformas ya se requieren a nivel de gobierno central, de poder poner proyectos que logren lograr que el desborde del río Juan Díaz no afecte a todo el corregimiento, porque al final ha habido tanto desorden urbanístico por tantos años que el río está estrangulado y ante cualquier aumento de lluvia con marea alta, el río se desborda hasta por debajo de las alcantarillas. Y ahí la respuesta tiene que ser mucho más institucional a largo plazo, porque los proyectos que se tenían habían sido abandonados por gestiones anteriores y todavía no se ha podido buscar una solución técnica a eso. O sea, es un problema complejo. ¿Cómo le ha ido con las consultas ciudadanas en Juan Díaz? Tenemos una consulta ciudadana próximamente para los fondos de descentralización y ha habido mucha participación. Las consultas se han realizado, seguimos realizando cerca de 6 proyectos nuevos ahora con los nuevos fondos que se van a otorgar para que tengan participación. Hemos tenido la participación ciudadana y también muchas contribuciones. Entonces, desde ahí felicito a la comunidad de Juan Díaz por ser partícipe. ¿Sus adversarios del PRD sienten que usted todavía no ha hecho nada por Juan Díaz? No creo Porque que lo digan. Juan Díaz es un corregimiento que tuvo una presencia, un linaje del Partido Revolucionario y Democrático por muchos años. Y ahora han cuestionado en 2 años su administración. ¿Cómo le responde a esos críticos del PRD que sienten que hasta el día de hoy usted no ha hecho nada en Juan Díaz? Más de 5 que en 25, yo diría. Ya tenemos una orquesta sinfónica que inaugura sus prácticas y ensayos este fin de semana. Somos el proyecto piloto de complejo de cuidados de adulto mayor con clínica de fisioterapia que se atiende de manera a domicilio. Hemos formado más de 80 personas cuidadoras de adultos mayores. Hemos creado el conjunto folclórico en todas las categorías. Más de 5 clínicas deportivas en materia de prevención. Yo creo que el único corregimiento que tiene una alianza con el Ministerio de Educación para el sistema de prevención de jóvenes en riesgo. Y todo por profesionales. Y se están remodelando y reformando todas y cada una de las canchas y tenemos más de $1 millón en proyectos de centralización andando que incluyen cámaras, mejoras de techo, a nuevas paradas. Entonces, el trabajo que se ha hecho ha sido incansable, ha sido 24/7 y inclusive muchos PRD han dicho, David, yo te voy a seguir apoyando. Así que las críticas tal vez sean críticas digitales. Hemos generado el epicentro de la capital del deporte. Telemundo inclusive estuvo transmitiendo todos los partidos desde nuestra casa de Televisión Patiño, admirando de la participación ciudadana, una plaza cultural donde
Ahora estamos teniendo tenemos grupos de pintores, grupos de artesanías, más de 50 cursos, modernización de todas las plataformas digitales. Entonces, le diría que el trabajo que se ha hecho en 2 años supera con creces el trabajo que se había hecho en los últimos 25 o 30 años. Entonces, yo siento que esas críticas son parte de la política, pero que no define la gestión. Si de aquí a las próximas elecciones surge una nueva figura del PRD, porque hablamos de un corregimiento con un linaje del Partido Revolucionario Democrático, ¿usted aspiraría a la reelección? Yo aspiraría a continuar con los proyectos y los trabajos. Eso se tiene que hacer. A mí se me desapareció todo completamente. Porque, administrativamente yo estoy reconstruyendo todo administrativamente a nivel tecnológico. Prontamente vamos a sacar una página web. También tenemos la plataforma digital de todas las ciudades localizadas. Y para poder consolidar esto, sí se requiere un proceso que no se agota en 5 años. Y el ex representante de Juan Díaz, que hoy es diputado del PRD en la Asamblea Nacional, ¿rindió cuentas? Entregaron un informe sobre los gastos, pero no hubo en la auditoría como una verificación sobre las compras. Yo creo que sí hizo un informe contable, pero cuando hablamos de rendición de cuentas son de 2 formas, de la activa y la pasiva. La rendición de cuenta pasiva es la que yo tengo un informe y entrego a Contraloría. La rendición de cuentas activa es la que yo hago pública a todos los ciudadanos. Todavía nosotros estamos tratando de reconstruir ese proceso porque se me borró digitalmente toda la información. Entonces yo he tenido que reconstruir digitalmente toda la Junta Comunal, los procesos. ¿Se le borró a usted o se le borró al ex representante o alguien lo formateó? Ni idea, yo creo que mi computadora estaba en blanco. Es un punto de partida, ¿no? Pero es algo que... ¿Y se presentó la denuncia? Sí, completa. ¿En qué ha quedado eso ante el Ministerio Público? Tengo que preguntar porque yo no hago las auditorías, las hace la Contraloría. La Contraloría ya ha presentado sus informes. Los informes creo que no han arrojado mayores indicios de faltas. No lo han hecho. Bueno, también en la Asamblea Nacional en el periodo pasado se presentó una iniciativa legislativa para regular y transparentar la transición en los gobiernos locales. Es decir, que la nueva autoridad electa no se encuentre con un escenario donde no encuentre ningún dato en una computadora. Eso ya se está corrigiendo por lo menos en nuestra gestión. Esa es una muy buena ley que va a garantizar las transiciones porque las instituciones no son de personas. No son personas las instituciones, son procesos. Y esos procesos, al quedar plenamente constituidos, y también tienen que tener los propios límites donde las personas que vayan a ejercer los cargos públicos, independiente de quién sea, tengan las normas claras y puedan seguirlo, porque nosotros como funcionarios no podemos hacer nada que no esté en la ley. Así que por lo menos en el caso que ya me toque finalizar en estos 5 años, la Junta Comunal que van a recibir va a ser una junta físicamente distinta, con todos los centros remodelados, con centros de tecnología, más de 3 centros de tecnología que vamos a tener y también con procesos y reglamentos claros para poder gestionar todos los procesos, inclusive de manera digital y virtual. Entonces yo me siento contento de ese aporte, como ciudadano también. Gracias, David Bernal, representante de Juan Díaz. Oiga, lo que sí tiene el Consejo Municipal de Panamá es cuenta en X y en Instagram. Hasta ahí llega la tecnología. Tiene YouTube, donde se transmiten... bueno, YouTube también, donde en YouTube se transmiten las sesiones, pero no tenemos ese expediente virtual de las informes, las asistencias. La transparencia es lo básico, inclusive las próximas sesiones donde van a ser la agenda, el orden del día, los expedientes virtuales, el resultado de las comisiones, los antecedentes, eso no existe. Parecemos una era de caverna ahí en ese Con tantos millones, la opacidad... Pero es que no tiene mucho presupuesto, este ojo. El Consejo Municipal no tiene mucho presupuesto. Por eso digo, hay que fortalecer el presupuesto del Consejo. No tiene tampoco el presupuesto y ese es algo que también aspiraría a que se mejorara. ¿Pero qué cuesta hacer una página web? Tener el funcionario. Pero o sea, debe existir la voluntad que las autoridades electas para transparentar la cosa pública. Porque los representantes y el alcalde y las figuras de los gobiernos locales están en esas posiciones gracias al voto popular. Y lo importante es que el ciudadano reciba la información de lo que se está aprobando o lo que se está rechazando, no solamente en ese Consejo Municipal, sino en todos los gobiernos locales de la República de Panamá. Y más aún, que ahora para el año 2027 se va a cumplir con la ley, van a recibir más fondos, se habla de 196 millones Oye, qué buena iniciativa de dólares. Vamos a la pausa. Muchísimas gracias. Y regresamos en minutos.